Cuando toda Escocia se había sometido a la ocupación inglesa, un hombre se alzó en armas y durante años puso en jaque a las fuerzas invasoras a finales del siglo XIII. William Wallace pertenecía a una familia localmente influyente. Su padre era un caballero y pequeño propietario rural, y su madre, la hija del sheriff del condado de Ayr. Para poner en contexto, el rey de Inglaterra, Eduardo I, mandó a sus tropas ocupar el reino de Escocia y envió a funcionarios ingleses para gobernar el país. Escocia era un país subyugado por el monarca inglés, a quien más de 2000 notables escoceses juraron lealtad. En sus comienzos, como soldado de la resistencia, Wallace se sumó a una campaña liderada por Robert Wishart, obispo de Glasgow, contra los sheriffs ingleses que imponían el pago de elevados impuestos a la población escocesa. En 1297, William Wallace asaltó Lanark al frente de una banda de 30 hombres y dio muerte a su sheriff en el castillo de la ciudad. Wallace organizó un ejército campesino que obtuvo varios éxitos notables en su lucha contra las autoridades inglesas. Otros nobles escoceses también intentaron combatir al ejército de ocupación, pero no lo lograron, se vieron forzados a rendirse. Wallace unió a sus tropas cerca de Stirling para vencer al grueso del ejército invasor, sorprendiéndolo cuando atravesaba un estrecho puente de madera sobre el río Forth. La superioridad inglesa era notoria, 10.000 ingleses contra 2.500 escoceses. Teniendo en cuenta estos números, la estrategia era la clave para ganar la batalla. Esta consistió en esperar que la caballería inglesa cruzara para tirar abajo el puente de madera y así poder atraparlos entre el río y el ejército escocés. El estrecho puente y la separación del ejército inglés fue clave para lograr la victoria. Las crónicas aseguran que murieron 5.000 ingleses en la emboscada. Tras dirigir una campaña de saqueos por el norte de Inglaterra, Wallace retornó para ser nombrado caballero y único guardián de Escocia, un puesto insólito para alguien no perteneciente a la nobleza. Wallace llegó a gobernar una extensa parte de Escocia reconquistada a los ingleses. No todo era éxito para nuestro líder. En el 1298, Wallace se apostó con sus hombres cerca de Falkirk para esperar al ejército inglés comandado por el propio Eduardo, rey de Inglaterra. Los escoceses se dividieron en 3 divisiones, con sus lanzas de más de 3 metros apuntando a la caballería inglesa. Pero habían cometido el error de ceder la iniciativa al enemigo. La caballería inglesa atacó por los flancos, evitando la carga hacia las lanzas. A eso se sumó el ataque de las flechas, de los arcos largos que Eduardo había incorporado a su ejército, que podían alcanzar una distancia muy superior a otros. Los lanceros fueron cayendo en el sitio, hasta que los pocos que quedaban, incluyendo a Wallace, optaron por huir. Después de la batalla de Falkirk, uno tras otro los nobles escoceses hicieron la paz con Eduardo y renovaron sus juramentos mientras Wallace se daba la fuga. Wallace encabezó una guerrilla durante años, luego viajó a Francia, Noruega e Italia en busca de apoyos, pero al ver que sus esfuerzos eran en vano, volvió a Escocia para continuar la lucha por sus propios medios. Tras obtener algunos éxitos contra las tropas inglesas, en el 1304 el pequeño grupo de Wallace fue aniquilado y él se quedó solo, reducido a la condición de fugitivo. Tras ser arrestado, Wallace fue trasladado a Londres para rendir cuentas al rey inglés. El tribunal incriminó a Wallace por bandidaje y traición. Durante el proceso no le permitían hablar. Como no podía ser de otra manera, William Wallace fue condenado a muerte. Su muerte fue muy dolorosa y cruel. Para empezar, arrastraron al prisionero con caballos a lo largo de 6 kilómetros a través de Londres, envuelto en una piel de buey para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo. Luego lo ahorcaron como asesino y ladrón,
cortando la cuerda antes de que muriera. Luego lo mutilaron y le sacaron las tripas, todavía vivo, por traidor a Inglaterra. Echaron al fuego su corazón, hígado, pulmones e intestinos, en castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses, y por fin lo decapitaron. Su cabeza quedó ensartada en un poste en el puente de Londres, y el resto de su cuerpo fue descuartizado. Wallace finalmente murió en el año 1305. Fue un gran héroe, representante del espíritu escocés de independencia, motivo central de su vida, causa de su muerte y razón de su paso a la posteridad. En Escocia es recordado hasta el día de hoy en varios monumentos.